Varios pandilleros fueron condenados a 30 años por mandar a mejor vida a una persona. Lo atacaron con armas de fuego en el caserío Mojones, Cantón Gueripe, La Unión Norte. Pertenecen a la clica Brentwood Locos Salvatruchos de la MS. Además, enfrentan otros procesos que podrían aumentar sus condenas. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Autoridades destruyeron más de 1.000 kilos de sustancias ilícitas incautadas a 9 extranjeros. El operativo fue coordinado por la Fiscalía General y la Policía Nacional. La mercancía tenía un valor superior a $32 millones. Los involucrados ya están en prisión y enfrentan procesos por tráfico internacional. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Hablemos de esta noticia que sin duda creo yo que alegró a muchos salvadoreños, principalmente a los salvadoreños que obviamente ganan el salario mínimo, y yo creo que esto es una noticia muy esperanzadora, obviamente, que dio el presidente Nayib Bukele. Confirmó precisamente que este viernes, el viernes, de hecho, pasado, presentó al Consejo Nacional del Salario Mínimo la propuesta de aumento al salario mínimo, y se habla, por supuesto, de una propuesta de aumento del 12%, según lo que publicó el presidente Nayib Bukele. Estamos hablando del sector maquila, industria, agro, comercio y servicios, que obviamente serán los beneficiados con este incremento. Un 12% que se traduce en qué desde su punto de vista. Así. Mira, lo principal y lo que todo el mundo va a sentir, todo el mundo, las personas que ganan directamente este salario mínimo, es un aumento en la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Entonces eso puede dar un poquito más de flexibilidad al momento de adquirir las cosas que la familia salvadoreña necesita, ¿no? Esto del salario mínimo, creo que es importante también entender que este es un concepto que surge entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué lo menciono? Porque, porque en el sistema capitalista siempre se dice que se rige por la oferta y la demanda. Entonces, si no existiera una intervención estatal, concretamente la del salario mínimo, lo que podría suceder es que los salarios los negociaran directamente los empleadores con los trabajadores, y que resulta, o que es lo que resultaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de hace más de 100 años, que se daban muchos abusos, ¿verdad? Se daban muchos abusos porque al haber una cantidad limitada de empleos y una gran cantidad de personas que aspiraba a esos empleos, que son generalmente mano de obra no calificada, entonces los empleadores podían ofrecer una cosa pues realmente menos que el mínimo, menos que lo justo, pues. Entonces de ahí es donde se toma el concepto del salario mínimo, que es, ojo, es una intervención estatal para garantizar precisamente que no existan esos abusos de que habíamos estado hablando. Hay otras intervenciones estatales que históricamente se hicieron, por ejemplo, limitar el número de horas semanales que se puede trabajar, que ahorita sí son 44 horas, o sea, 8 horas diarias más 4 el sábado, y que si no existieran esas intervenciones, pues se daría lugar, como te repito, a muchos abusos. Ahora bien, el salario mínimo en El Salvador depende de un Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde hay 3 partes representadas. Está el sector patronal, que pues el que tiene que asumir ese salario para pagárselo a sus empleados. Está el sector obrero, el sector de los trabajadores, y está el sector gubernamental. Entonces, muchas veces sucede, por lógica, ¿verdad?, que tal vez el sector obrero o de los trabajadores pide un aumento, el sector patronal a veces no lo puede o no lo quiere dar, y entonces interviene el Estado como un
para desentrampar, digamos, ese Para uno a uno mediar. que está, y es ahí donde aparece la propuesta que hace el presidente Bukele para que sea de un 12%. Un 12% es una cantidad pues relativamente significativa. Sí, porque pues. pasa de Ajá. $365 a $408 mensuales. Ajá, entonces es una cantidad pues que permite pues ir saliendo de mejor manera con los gastos, ¿verdad? Ahora bien, creo que hay un elemento muy importante que también la ciudadanía, todos debemos entender, ¿verdad? El aumento del salario mínimo, o el monto que se debe hacer o que se puede hacer, eso no es una cosa tan antojadiza, ¿verdad? Digo esto porque, pues como es de esperar, o sea, yo creo que la mayoría de personas están pues contentas con que se va a dar este aumento a partir de junio, si no me equivoco, ¿verdad? Pasando ya por el Consejo de Salario Mínimo. Pero siempre hay algunas voces, ¿verdad?, que salen con algunas impertinencias, ¿verdad? Concretamente, el detalle de qué y por qué no más. Inmediatamente que se conoce que es el 12%, salen ¿Por qué no algunas... el 20%? Dice la gente, ¿Y por qué no, el 15 o el 20 o el 25? Es que miren, el salario mínimo no es una cosa antojadiza, ¿verdad? No es una cosa que a alguien se le ocurrió una cifra al azar, ¿verdad? Sino que esto pues también tiene que ver con que pues hay conversaciones que se dan para ver si el sector empresarial lo puede asumir, porque también el salario mínimo no solo lo va a tener que asumir la gran empresa. Tal vez la gran empresa puede no tener excesivos problemas, porque pueden decir manejan grandes capitales. Es que el salario mínimo también lo va a asumir la pequeña empresa, la mediana empresa, incluso la microempresa, alguien que tenga 1 o 2 empleados. Claro. Ajá, pues eso ya le representa, digamos, un costo operativo que tiene que asumir, y el monto que se ha fijado no viene sacado de la manga. Este es un monto que tiene que haber habido una conversación para que se pueda asumir, porque de nada serviría que se decretara un salario mínimo antojadizo, como en algunos otros momentos en nuestro país o en algunos otros países lo hemos visto, que se decreta un salario mínimo antojadizo que es desproporcionado y que los empresarios no están en capacidad de asumirlo. Entonces resulta que el efecto es contraproducente, porque en muchos casos se ven obligados a hacer despidos para mantener sus costos operativos. O quebrás, o cerrás. Ajá, y entonces, pues por eso creo yo que es también un anuncio responsable. Diría yo que es un anuncio responsable en la medida en que pues se entiende que sí lo pueden asumir los empresarios en este momento en que la economía está teniendo signos positivos. Eso ya lo hemos platicado en otros programas, ¿verdad? Sí. Hay indicadores importantes de crecimiento económico y que pueden ser sostenibles. Eso no es solo, digamos, mira, a nivel popular hay un dicho, ¿verdad?, el dicho de la llamarada de Tusa, que te parece ahí, pero se diluye. No, este es un crecimiento que puede ser sostenible en el tiempo, y por eso es que se anuncia pues esa medida que sin duda pues va a beneficiar a muchísimas personas. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que no es un monto antojadizo y que se tiene que hacer con responsabilidad, como se ha hecho. Claro. Ahora bien, a la hora de ver, por ejemplo, las cifras, estamos hablando de solo en el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos viendo un acumulado de incremento del 32%. Y esto creo yo que era una cifra que a la hora de revisar estadísticas y ver datos de gobiernos anteriores nunca se había visto. Sí, sobre todo una cifra que, ojo, no se nos olvide que desde que comenzó la administración del presidente Bukele en 2019 hasta la fecha, ojo, pasamos 2 años con una paralización económica importante, que es la paralización de la pandemia. Eso fue un golpe significativo para todos los sectores sociales. Y aún así, pues ahora es posible actualizar esa tabla del salario mínimo. Quería mencionar un detalle también, que esto quizás es probablemente lo más importante de un aumento como el que se va a dar con la responsabilidad que se ha hecho. Mira, de nada serviría que se diera un aumento del 12% en el salario mínimo si ese aumento fuera trasladado de manera irresponsable
a los consumidores. O lo que es lo mismo, de nada sirve que a una persona le aumenten el 12% de su salario si los precios de todos los productos a su alrededor van a aumentar en un monto similar, o sea, no se mejora la capacidad adquisitiva. Entonces, el detalle está en que este aumento es posible que realmente sea absorbido por las empresas y que no se traslade, que no provoque pues inflación. La inflación ya sabemos que es la disminución de la capacidad adquisitiva del dinero y eso es algo que se ha mencionado, ¿va? Que es importante que la canasta básica no aumente, es importante que se mantengan digamos, el índice de precios al consumidor en general para muchos bienes y servicios y de esa manera el aumento sea efectivo, pues porque como te digo, de nada serviría un aumento por acá si a la par también viene la inflación. Claro. Entonces ahorita que también tenemos que aprovechar que la inflación ha estado bastante baja. Ahora en los bien, últimos la meses. Defensoría del Consumidor ha dicho luego de este anuncio y en reiteradas ocasiones que van a garantizar que en efecto no existe especulación de precios por este tema y también de hecho el presidente Bukele ha destacado reducción de precios en alimentos esenciales para los salvadoreños. Es decir, adicional a esto viene también un tema de acciones, inspecciones y garantizar obviamente que los precios no vayan al alza, pues. Sí, y esa tarea no solamente es del gobierno y de la Defensoría, sino que, mira, en una cosa de esta, de alcance nacional, realmente es un compromiso de país, es un compromiso de todos los sectores de la vida económica nacional, ¿verdad? Porque lo que muchos pueden, la tentación en la que muchos pueden caer, también es decir, ok, que se aumente el salario mínimo, pero que venga una medida de control de precios, cosa que ya ha quedado clara en la administración del presidente Bukele que no va por ese rumbo, por el control de precios, porque el control de precios acaba generando a la larga más males de los que pretende solucionar. Ya hemos vivido en otras épocas muy anteriores igual y lo hemos visto en otros países que el control de precios muchas veces genera escasez, contrabando, evasión fiscal, bueno, una cantidad de problemas que los economistas sabrán detallar. ¿Va? Pero al ser un compromiso de país, también eso implica la responsabilidad sobre todo de los empresarios, grande, pequeña y mediana empresa que van a asumir ese aumento en el salario mínimo, ¿verdad? Porque aquí no es solo que el gobierno va a imponer una medida, sino que es una medida de consenso social y ahí en esa medida es que también van a funcionar las cosas. Yo quiero preguntarle de hecho la postura del presidente Nayib Bukele que de hecho destacaba esta reducción drástica que se ha tenido en el precio de los alimentos esenciales y se refería precisamente al tema del salario mínimo empleadas por el gobierno y dice el presidente, y aquí reflexiona y nos da algunas cifras. Hace apenas unos meses, es decir, en julio de 2024, 4 tomates costaban $1. Ahora se puede comprar hasta 25 tomates por ese mismo precio en los agromercados. Y dice el presidente, hace menos de un año la libra de papa llegó a costar $1.30. Ahora, en los agromercados dan 3 libras por $1. En fin, hay diferentes precios dependiendo el lugar donde decidas comprar, pero no se puede negar que en los últimos meses el precio de la canasta básica ha bajado y seguirá bajando a pesar del aumento al salario mínimo que, por cierto, ya era necesario hacer, era lo que informaba el presidente Nayib Bukele. Ahí lo estaba viendo, de hecho, usted en pantalla. ¿Cómo ve esta reflexión del presidente, mi estimado Rafael? Mire, el tema ahí son los agromercados, ¿verdad? Ese detalle de los agromercados, que es lo que permite a muchas personas acceder a productos de la canasta básica a menores precios, creo que ha sido clave en que se mantenga, digamos, una estabilidad, incluso en algunos meses anteriores, incluso hasta una inflación negativa en este tipo de productos. Por supuesto, esto se explica una vez más por la ley de la oferta y la demanda. En la medida en que hay más productos disponibles, las personas naturalmente van a elegir aquello que les resulte más beneficioso, ¿verdad? Si el único problema de los agromercados es que no hay más agromercados, Correcto. Ese es el único problema. Y que se llenan. Y se llenan. Mira, Sí. yo las veces aquí estamos
yo vivo en Santa Tecla, a la entrada de Santa Tecla, por ahí por el ITCA, es donde está el agromercado, y las veces que he pasado por ahí, incluso la par de veces que he intentado entrar, siempre hay cola, siempre, y al mediodía ya se han acabado los productos. Entonces, creo que eso es una muestra de que sí es una medida que está funcionando, es una medida que ojalá se pueda ampliar a más lugares, y que también es una medida que influye directamente en la cantidad de producto que en los mercados tradicionales le dan a las personas, pues que por ley está en potestad de imponer. Claro, y lo decíamos, el tema de que también uno se empodere a la hora de denunciar, creo que va a ser sumamente clave, porque, a ver, tal como usted lo decía, el hecho de poder tener este incremento al salario mínimo histórico de una cantidad arriba bueno, ya con dos números, dos cifras, creo yo que a la hora también de que esta economía se vaya fluctuando, vaya, digamos, en esta espiral o en esta forma de este círculo holístico económico, creo yo que es bien importante que los salvadoreños, como repito y digo, nos empoderemos, denunciemos cuando vemos incrementos no justificados. Sí, realmente esa palabra es muy importante, no solamente en el tema de la canasta básica, sino en todos los aspectos de la vida, el empoderamiento de la ciudadanía. Exacto. Yo creo que si algo se ha visto en estos últimos años es justamente eso. La ciudadanía denuncia, la ciudadanía señala, la ciudadanía exige, cuando las cosas son reales, no cuando responden a, digamos, a agendas interesadas, sino cuando es un problema real, uno ve que la ciudadanía está ahí, y pues es importante también hacer notar que las autoridades responden también, ¿verdad? Que no es solamente un clamor al que se le hace oídos sordos, sino que las autoridades responden. Eso ya ha quedado evidenciado en varios momentos en los últimos años. Cuento, El Salvador tendrá un PIB 70% más o tendría 70% más que el que registra ahora si los gobiernos del pasado hubiesen impedido que la violencia escalara. Esto de acuerdo a las estimaciones del CAF. La delincuencia frenó el desarrollo de nuestra nación en las últimas casi 3 décadas, además de llevar luto a las familias salvadoreñas. Ve esta nota y venimos hablando de este tema. La violencia le costó un 70% de su PIB a El Salvador en las últimas décadas, apuntan las estimaciones del Banco de Desarrollo de América Latina, mejor conocido como CAF. Estos datos están basados en una metodología desarrollada por un economista internacional que dicta que por cada año de conflicto se pierde entre un 2 y 3% del PIB. Se tomó como base el crecimiento de los grupos pandilleriles a partir de 1994. 2 años después de finalizar la guerra civil, que por cierto, el CAF también determinó que el conflicto armado redujo un 26% el crecimiento del PIB en El Salvador, que generó más de 75,000 muertes entre 1980 y 1992. Luego, las pandillas impidieron que nuestra nación se desarrollara social y económicamente. Las empresas debían pagar parte de sus ganancias a las pandillas como extorsión, y ante esta situación, muchas se fueron a la quiebra o cerraron para proteger sus vidas. Eso ahuyentó a los inversionistas extranjeros y el territorio estaba tan delimitado que los jóvenes podían buscar empleo únicamente en sus zonas de residencia y emprender era sumamente difícil. De acuerdo al CAF, el 2022 ha marcado un antes y un después con la implementación del régimen de excepción y se ha visto reflejado en la continuidad del crecimiento del Producto Interno Bruto a través del incremento y diversificación de sus actividades productivas, que ya no se ven limitadas por la delincuencia. Bueno, eso es solo la violencia, sin contar obviamente otros indicadores que sin duda evitó que El Salvador pudiera crecer, como la corrupción, por ejemplo. La violencia costó un 70% del crecimiento del Producto Interno Bruto a nuestro país en casi 20 años. Esta cifra, a la hora de ponerlo obviamente en la mesa del análisis, ¿cómo la ve? Vale, mira, fíjate que yo creo que este informe que dio el Banco de Desarrollo de Centroamérica y el Caribe es muy importante
muy importante. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de ponerle números y números fundamentados al costo de la inacción de los gobiernos de Arena para dejar crecer a las pandillas y del empoderamiento, prácticamente una traición que le hicieron al país los gobiernos del FMLN al entregarles, pues prácticamente a legitimarlos de la manera que lo hicieron. La cuestión es así. Hay un economista británico, Paul Collier, que considerando diversos factores, él establece un cálculo de entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto que un país deja de crecer por efecto de conflictos sociales. ¿Qué significa esto del Producto Interno Bruto? Son pues simplemente todos los bienes y servicios que se comercializan, que se producen y se comercializan en un país. Es lo que generalmente indica el tamaño de la economía y el crecimiento de la economía, pues año con año, por supuesto, lo ideal es que la economía vaya multiplicando su actividad para que todas las personas se beneficien de una u otra manera. Entonces, si se hace un cálculo de entre un 2 y un 3% anual del PIB, que la economía dejó de crecer durante los 30 años después de la firma del fin del conflicto armado, o sea, prácticamente desde el año 92, él creo que el informe es del 94 al 2022, son casi 30 años, pues entonces ahí sale esa cifra de 70% aproximadamente que el país dejó de crecer con respecto al PIB. Lo que significa, si digamos el Producto Interno Bruto actual, el tamaño de la economía de El Salvador por el Producto Interno Bruto es de 32.000 millones de dólares, eso significa que de no haber existido esa actividad tan intensa y tan generalizada de la delincuencia organizada en las pandillas, ahorita, en este momento, digamos, el PIB no sería de 32.000 millones, sino que sería prácticamente de, 32.000 por 1.7, que el 70%, sería de 54.000 millones de dólares. O sea, una economía a ese nivel de 54.000 millones de dólares, podríamos estar cerca de un desarrollo económico, social, casi como el de Costa Rica, ¿verdad? Así, tan categórico como eso, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, pues prácticamente de 22.000 millones de dólares en crecimiento de la economía que no se tuvo, y eso es una cifra que viene de un cálculo por economistas de talla mundial, no es un cálculo antojadizo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la situación es todavía más, ¿cómo te podría decir? Más frustrante, o sea, cuando uno oye, bueno, aquí se dejó de crecer 22.000 millones de dólares en el PIB, pero la situación es todavía más frustrante porque a ese crecimiento que no se tuvo, hay que añadir otros costos. Por ejemplo, este mismo informe señala que fueron aproximadamente 106.000 personas asesinadas en esos 30 años. O sea, estamos hablando 106.000 personas asesinadas, que es mucho más de las personas que murieron en la guerra civil. Y cada una de esas personas asesinadas, además del dolor, del costo humano y del sufrimiento que llevó para su familia, que produjo a su familia, también es una pérdida económica, porque son personas que, pues al fallecer, obviamente, ya cesa, o sea, se lleva a cero su capacidad productiva, dejan a sus hijos en la orfandad, a sus esposas en la viudez. La familia se ve en serios problemas económicos porque muchas veces eran la principal o a veces la única fuente de ingresos para su familia. Entonces, eso también, además, como dije, además de los costos humanos, es una pérdida económica. Entonces, es frustrante ver cómo durante 30 años, por esa inacción y por esa traición de los que ya mencionamos, se llegó a esta situación. Y todavía hay algo más, porque eso no está cuantificado en el informe que dio el CAF este día.
Además de los 106.000 asesinados y además de los 22.000 millones que no creció la economía en el acumulado de los 30 años, también hay otra situación. Estamos hablando de aproximadamente 85.000 personas que están guardando prisión por pertenencia a grupos de pandillas. Entonces, cada una de esas 85.000 personas, económicamente hablando, están fuera de la producción de bienes y servicios. ¿Verdad? Y no solo eso, sino que muchos de sus familiares se quedaron acostumbrados a vivir del crimen. Claro. ¿Verdad? Y en adición, es que esto es como una cadena, ¿no? Es una cadena terrible. En adición a eso, también resulta que el costo de mantenimiento de estas personas en prisión, el presidente lo mencionó hace unas cuantas semanas, son aproximadamente $200 millones al año. Al año. Anuales. Ahora multiplica 200 millones de dólares al año por 10, 20, 30, 40 años que van a estar estas personas, porque a la calle no pueden volver, pues. Es decir, muchos de ellos ya, incluso algunas personas que en algún momento llegaron a defenderlos o a justificarlos, incluso ellos reconocen que han llegado, muchos de ellos, a cierto nivel de maldad en que ya no se puede pensar en que se vayan a reformar. Entonces es un costo, es una herencia terrible que nos queda acumulada por décadas. Entonces, por eso digo yo que es una situación bien frustrante, pero al mismo tiempo yo creo que es una situación que al ver la situación, al ver cómo estamos ahora, de que ya esto se terminó, de que ya las pandillas no van más, también eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza porque podemos pensar ahora sí en serio en salir adelante como país, ¿verdad? No con ese lastre que nos impedía cualquier acción de progreso que quisiéramos emprender. Ahora bien, ahí estamos contando obviamente el tema de la violencia, pero ¿qué pasa con el tema de la guerra civil, la pandemia incluso, que también afectó parte de la economía de nuestro país y que obviamente ahora ya se ve que, por supuesto, El Salvador está mejorando económicamente? Sí, en ese informe se mencionan justamente tres, incluso creo que utiliza una imagen, tres cisnes negros, creo que dicen, que fue la guerra civil, que ya todos sabemos qué es lo que pasó y los costos que tuvo, el tema de la violencia de pandillas y el tema de la pandemia. Creo que también es importante mencionar lo siguiente, miren, muchas personas de una manera descontextualizada, sobre todo voces opositoras que a veces manipulan datos a su conveniencia, muchos dicen, se quejan del tema del endeudamiento externo del país. Ya lo traíamos al 2019, ya traíamos un endeudamiento importante. Que por cierto, paréntesis, en el endeudamiento, la clave no está quizás en cuánto te vas a endeudar, sino si lo que vas a prestar va a servir realmente para lo que lo quieres ocupar, ¿verdad? O sea, eso toca el tema de la lucha anticorrupción, ¿verdad? Pero bueno, el punto es el siguiente. La pandemia no fue una cosa menor. O sea, la pandemia quebró muchas economías familiares. Representó una reducción de casi llegando a los 8 puntos del PIB, una contracción, bueno, todos recordamos lo que pasó en esos años 2020 y 2021, y pues hubo que endeudarse, si es que no había otra opción. Entonces el endeudamiento aquí no es una cuestión de que a alguien se le ocurre decir, bueno, comencemos a contraer deuda, o sea, es que también hubo una necesidad por un factor que no fue, ojo, que no fue elección de nosotros, o sea, la pandemia es una situación que se nos impuso a todos, ¿verdad? A diferencia de la guerra civil, que podemos debatir largamente de cómo se hubiera podido evitar, o si se hubiera podido evitar toda esa destrucción, y el tema de las pandillas, que ahí sí, pues claramente se pudo evitar si se hubiera actuado a tiempo, y no lo hicieron por negligencia o por traición, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos, más lo que se ha mencionado pues ampliamente, que es el tema de la corrupción, de la corrupción institucionalizada, pues han sido cuatro elementos que nos
ponen a reflexionar, miren, nosotros los salvadoreños, realmente en nuestra historia, casi que nos hemos, o hemos dejado que nos saboteen nuestros mismos compatriotas, los que tuvieron en ese momento la oportunidad de tomar las decisiones del país. Nos han saboteado, ¿verdad? Si no hubiera existido, obviamente, una guerra civil, si no hubiera existido el tema de las pandillas, sí. Bueno, lo de la pandemia pues es un imponderable en la naturaleza, y si lo de la corrupción se hubiera controlado a tiempo, estaríamos, creo yo, y esto me tomé el trabajo hoy en la tarde de ir haciendo una extensa consulta con herramientas de inteligencia artificial, estaríamos con una economía al triple del tamaño que la tenemos ahora en relación con el PIB. Y te digo que esto sobre los datos que digamos, las mismas herramientas de las que disponemos ahorita nos proporcionan. Pero bueno, insisto, lo que pasó, ya pasó, pero tenemos ahora sí una real oportunidad de emerger como país. Eso creo que es importante, y que la esperanza está fundamentada, ¿verdad? Que ya no, digamos, no es una cosa solamente de ilusiones, sino que de realidades que se van cimentando poco a poco.